Bien. Voy a mi celu. Ahí está. Bueno, estábamos. Ahí está. Siempre empezamos y empieza a llegar gente. Es la ley de Murphy. Bueno, decía Nati recién esto, si quieren empezar con alguna pregunta, quizás los que estuvieron en el conversatorio anterior o aunque no, como que la modalidad de los conversatorios es esto, ¿no? Como que no sea tanto expositivo, si bien después nosotras nos ponemos a hablar probablemente, pero que sea más intercambio, pregunta emergente de lo que Sí, traiga el grupo. sobre todo para alojar esto, digamos, eh, qué hay del emergente y qué hay en común de eso, que creemos que seguramente hay muchos puntos de contacto entre quienes se acercan en las preguntas o los intereses o, bueno, qué les trae a este conversatorio. Y nosotras teníamos como varias ideas de por dónde se podría empezar y por eso nos parece que está bueno arrancar por las preguntas que tengan o alguna idea o algo que les haya surgido a quienes vinieron al primer encuentro o a que les haya surgido a quienes vieron esto y se están sumando hoy. Tal vez una cosa que me surge como inquietud es si llegara una persona a la consulta astrológica y tuviera algún, tal vez no lo tenga, un diagnóstico, por ejemplo, un encuadre, no sé si psiquiátrico o psicológico. eh, Sé que los psicólogos no diagnostican, si no tengo mal ese dato, pero digamos, si una persona que viene a la consulta astrológica eh, es- podría ser atendida por mí, por ejemplo, o no, de acuerdo a algún tipo de diagnóstico. No sé si se entiende. Eh, Tal vez esa persona no hizo una consulta médica o psicológica previamente, entonces, ¿cómo poder indagar en cuestiones que tengan que ver con cómo poder leerlo? Sí. Por ahí, como no vamos a responder linealmente, lo vamos a tomar, por supuesto. No sé si hay alguien más que quiera dejar su pregunta, comentario, como para que sea considerado. Habían surgido Hola, algunos, sí, hola, habían perdona. surgido algunos comentarios a posteriori, sí, Ruth. Nada, yo solo, simplemente he entrado hoy porque la verdad es que estaba curiosa por saber de qué iba todas estas reuniones que hacen ustedes, ¿no? Y la verdad es que soy bastante novata. De hecho, les he escrito hace poco porque quiero empezar el curso de astrología el año que viene con ustedes. Y me asomo un poco simplemente para, no sé, me atrae mucho este tema, pero realmente todavía no tengo mucho por dónde empezar. Sí, no sé. Está buenísimo. Bueno, Hermosa forma de sí. empezar. Gracias. Si quieren, entonces por ahí reponemos un poco del encuadre de este espacio, de dónde surge y vamos a ir tomando el comentario de Ceci y también entonces a medida que avanzamos, si quieren sumar algo, se puede ir haciendo. Eso se pueden, perdón, se pueden desmutear si quieren o nos pueden escribir en el Bien. chat si prefieren y yo lo voy leyendo, ¿sí? Eso como quieran. En principio pensamos esto, no nos hemos vuelto a presentar a partir de una trayectoria, de un recorrido
que venimos haciendo junto con Lu hace muchos años, desde, ella no seguro no recuerda exactamente, pero desde febrero de 2008 puedo ubicar. Gracias por tanto. Yo, yo soy la memoria andante. Em, y en el que hemos compartido, bueno, distintas disciplinas, la danza, cuestiones de meditación, prácticas algunas más espirituales, y siempre, y seguro me olvido un montón, eh, siempre tuvimos como una cuestión de un intercambio que nos parece muy, que nos nutre, que nos genera como muchas ideas. Y en esta instancia pensamos en, bueno, ofrecer ese espacio que solemos tener nosotras, para compartirlo con el resto, tal vez con una estructura y un encuadre, que tiene que ver con este conversatorio, y como disparador poner en juego los dos lenguajes que en este momento estamos, en los que estamos más empapadas o que venimos trabajando con cierta profundidad, con desarrollo, con investigación, con transmisión y enseñanza, acompañando procesos, con prácticas, bueno, con distintas características. Tal vez a Lu la conocen más que a mí. Yo soy psicóloga de formación de base, en la UBA. Luego hice el profesorado de danzas con Lu, también una maestría, en la Facultad de Filosofía y Letras. Trabajo hace más de 20 años en una escuela secundaria haciendo distintos roles, con jóvenes, con docentes, y también tuve un desarrollo y sigo teniendo en el ámbito de la salud mental comunitaria. Y en este momento coordino lo que ha quedado de un programa nacional de prevención y cuidados en el ámbito educativo que se destina a todas las provincias, y a todas las escuelas de nuestro país. La llegada que estamos teniendo en este último año es bastante particular, con muchas vicisitudes, pero se pudo sostener esa línea, que en algún momento les puedo contar un poco más detalles si viene al caso, por los temas que tratamos, como en el encuentro anterior sobre salud mental. Y también hice, bueno, iniciación en SACEN, en un montón de cosas que hemos compartido y que también, si vienen al caso, las mencionaremos. Bien, me dan ganas de decir que estas conversaciones que tenemos con Nati, al menos hablo por mí, pero creo que también te sucede, que nos sorprende porque hay algo muy fácil de ver como a la mística y a la científica, ¿no? Como la astróloga y la psicóloga. Nati es bastante, la virginiana bastante mental y lógica, y yo tengo un Neptuno muy fuerte y hago, no sé, registros akáshicos y astrología y constelaciones familiares. Pero, en el fondo, Nati tiene un lado muy místico, tremendamente místico, que ha ido descubriendo con el tiempo, y yo tengo un lado tremendamente científico que vengo descubriendo con el tiempo. Entonces creo que ese intercambio de como que ver a una colega, una compañera, una amiga con los años, como ir a acercarme a hacerle una pregunta desde un lugar y esperar que me responda desde un lugar y que aparece el todo, ¿no? Como que ella venía quizás buscando algo místico y en mi caso aparece algo más mental y yo le voy a preguntar algo más mental y de golpe me responde algo, no sé, de otro orden. Es muy interesante, siento como, y con mucho respeto también, ¿no? De ambos espacios, en esta dualidad que tenemos de lo místico y lo científico, que sigue estando, y con mucho respeto esa investigación también. Esta pregunta que hiciste, Ceci, al principio me encantó porque es algo que lo hablé mucho con Nati, te imaginas, muchísimo, ¿no? Como, bueno, claro, tipo cuando yo empecé a atender procesos desde la astrología y desde mis estudios que no son académicos formales, digamos, y como capricorniana responsable que soy, me hice un montón de preguntas, tenía un montón de dudas, entonces me parece que es una linda pregunta ahí como para empezar a tirar del hilo. Em,
algo que yo me respondía, me acuerdo, yo igual soy muy rebelde, algo que yo me respondía era, antes de que exista o sea, la universidad de psicología, antes que existan las universidades, existían igual, existía la salud mental, con otro nombre probablemente y de otra manera, ¿no? No había certificaciones. O sea, antes los médicos eran personas que sabían hacer medicina, que se traspasaba de un médico, o sea, le enseñaba a alguien y esa persona empezaba a hacer y no tenía un título, ¿sí? Entonces, como qué son los títulos, o sea, si el título es, cuántas personas con título también se mandan muchas cagadas o, bueno, o no son responsables o éticas o tal. Entonces, ¿de qué nos agarramos, ¿no? A la hora de estar enfrente de una persona? O sea, ¿qué es lo que tengo que observar si quiero hacer un buen trabajo que sea ético, que sea responsable? Como cuáles son las preguntas que me tengo que hacer para corroborar, ¿no? ¿Qué es? Bueno, entré por ahí, no sé. Sí. Eh, De hecho, bueno, una de las cosas que hemos hecho juntas es en algunas iniciaciones de algunas prácticas que nos generaban dudas, sobre todo porque no eran largos procesos de formación. Bueno, mi rol era por ahí acompañar más desde un planteo de lo ético y de justamente reconocer que no hay una verdad sobre el sujeto, una verdad última, y cómo se puede comunicar aquello que, en este caso, desde la astrología, se puede surgir como una información, eh, cómo considerar el vínculo que se establece entre la persona que consulta y el consultor, algo del orden de la transferencia, que se ha estudiado mucho del psicoanálisis, pero que también atraviesa otro tipo en general está presente en los vínculos terapéuticos. Em, la vocación de cientificidad, que tal vez la astrología no la tiene, tal vez no la necesita, tal vez, ¿no? Cuando alguien dice, bueno, la astrología no es científica, bueno, pero tampoco pretende serlo, ¿no? En todo caso, tiene que ver con una práctica, con saberes que se van organizando y sobre los que yo, la verdad es que sé bastante poco porque no me he dedicado a eso. Y siempre, obviamente, es Lu mi referente y cuando alguien habla con liviandad o ligereza sobre la astrología en los ámbitos en los que yo me muevo, eh, cuando veo la oportunidad doy la discusión, pero si no, estoy pensando en, bueno, no todo es lo mismo. mm, Y me parece que lo más interesante tiene que ver con la pregunta, Ceci, con poder decir, bueno, desde mi práctica seguramente puedo darle algunas orientaciones, algunas referencias a cualquier persona. No se trata solamente de que sea alguien que tenga un padecimiento específico o una patología, sino que de pronto cualquier persona en el marco de una búsqueda puede también, y probablemente vos con la práctica lo vayas alojando, lo vayas reconociendo, que no es un conjunto de indicadores. Digamos, hay psicólogos que diagnostican, hoy, digamos, hay toda una normativa y una regulación que a mi entender está bueno que exista, que no se puede usar cualquier criterio para diagnosticar, que no, sobre todo por el peso que un diagnóstico después puede tener sobre la identidad y sobre la vida de una persona. eh, pero tal vez sí, digamos, que vos tengas siempre esa ventanita como una posibilidad. Y de pronto tampoco se trata de que a cada persona que viene a consultar vos le digas, bueno, y estaría bueno que además hagas una consulta con un psiquiatra o con un psicólogo, como es algo que también se va pudiendo interpretar o leer, y por eso la idea de los dos lenguajes, ¿no? Que son herramientas que nos permiten leer e interpretar el mundo desde con unos anteojos, con unas lentes específicas, eh, que hay mucho de esta práctica y sobre todo en la práctica clínica, al menos de lo que yo puedo hablar, que es del campo de la psicología, y dentro de la psicología la rama con la que yo más me identifico es el psicoanálisis. eh, Tiene que ver con revisar las propias intervenciones, no con planificar intervenciones estupendas, porque esto no es posible, sino con, digamos, tener una capacidad para escuchar, que se va entrenando, que se va ejercitando,
que se va nutriendo, y en eso cuando Lu pensó en armar ese espacio de posgrado, de consulta, me pareció genial, porque es también eh, estando en contacto con otros colegas y otras colegas que llevan adelante una práctica, que podemos también repensar intervenciones. En general, por lo menos del psicoanálisis, es mucho más lo que se trabaja con ese entrenamiento de la escucha y con una revisión, ¿no? A posteriori, siempre con un encuadre ético que tiene que ver fundamentalmente con no imponerle una verdad al otro respecto de su propia subjetividad. Y esto va de la mano con algo que yo iba a nombrar, ni bien hiciste la pregunta, Ceci, que cuando yo empecé a acompañar procesos por pedido de un consultante que era una persona que venía a Sazen en ese momento, que se sentaba, que estaba pasando por una situación muy difícil, una persona muy desconfiada, como que le costaba confiar en terapeutas y tal, y como me conocía a mí en el rol de coordinar prácticas de meditación, me preguntó, le hice la carta natal y me dijo, tipo, quiero venir una vez por semana, porque me hace bien. Y yo le digo, yo no hago eso. Tipo, yo hago una carta a la revolución solar al año, ¿viste? Como... Y él me dijo, no me importa. Me dice, no lo pienses como algo terapéutico. Si querés no me cobres, vengo a tomar mate, no sé, pero yo quiero venir a ver una vez por semana. Entonces le dije que no y lo empecé a conversar con mis terapeutas, ¿no? En ese momento yo estaba haciendo una terapia y le dije, mira, me pasó esta situación, ¿qué hago? ¿No? Como, bueno, y empecé a trabajar sobre esta escena que me había tocado y la importancia de la supervisión ahí. ¿Viste? Digo que Nati lo estaba diciendo sin decir esa palabra pero digo, es clave estar supervisándose y revisándose, pero tener a alguien que puede ser un grupo, puede ser una persona, un profesional de confianza para poder supervisar las cosas, porque nunca aparte termina. Si no es que yo en un momento estoy listo y soy psicólogo y tengo el título, soy astrólogo, lo que sea, y ya está, y estoy libre de mandarme cagadas. Tipo, no pasa, perdonen por la palabra. Entonces, la necesidad de revisión constante, si estoy trabajando con personas, es fundamental, ¿sí? Sí, Además de que va, decir a ti. que en psicoanálisis también es el propio análisis, ¿no? Como Claro, el tener un espacio no solo de supervisión, que puede tener que ver con algún consultante específico, sino un espacio donde trabajar lo propio. Y también esto con Lu nos ha llevado años ese asunto, aunque ella siempre estuvo, digamos, y también compartimos el tener esa inquietud por estar en espacios de trabajo sobre nosotras mismas. a mí me llevó muchos años llegar al psicoanálisis. Yo hice terapia desde los 11 años, diferentes tipos de terapia, nunca psicoanálisis. Y Nati, y con toda la confianza que Nati me merece, ella te da tipo, aparte conociéndome, digo, ¿no? Porque no es que ella le recomienda psicoanálisis a todo el mundo, conociéndome la tipo, che, te gustaría, te haría bien, tipo, tiene que ver con, bueno, y los que me conocen saben que tengo como, o sea, claro, cuando empecé a hacer psicoanálisis fue como, claro, tiene muchas coincidencias con mi forma intuitiva de acompañar, de lo que siento que hace bien y de lo que me hace bien, ¿viste? Y bueno, eh, es también una parte importante de mi, de mi proceso como acompañante, mi propio análisis también, mi propia terapia. Eso, que no digo que para todo el mundo sea psicoanálisis, eso, como cada uno buscar su espacio, pero bueno, yo ahí he encontrado. Mm. Sí, lo hemos discutido también con nuestro maestro de Sazen. No pude verlo, estuvo este domingo y no lo pude ver. Ujú. Eh, que también tiene una ética similar, ¿no? Hay muchos puntos en contacto entre la práctica del Sazen y el psicoanálisis respecto digamos, de que las intervenciones no van desde la moral, desde el juicio. eh, Sí, justo este domingo vino este maestro amigo ya, porque ya no está viviendo en Buenos Aires, entonces cuando viene organizamos algún encuentro para verlo. Y vino una chica, una consultante que estoy acompañando hace un tiempo, que está pasando por un tema muy difícil y lo vio en unas charlas que hicimos también
él vino a hablar sobre la muerte acá a la escuela. Y bueno, ella justo me preguntó si lo podía ver y qué sé yo, bueno, justo venía y tuve la oportunidad, yo pensé que ellos se iban a retirar, que ella quería hablar algo con él y tuve la oportunidad de estar porque él le dijo que lo planteé ahí, éramos poquitos, éramos 4 en ese momento, que era cuando ella llegó. Y tuve la oportunidad de ver las intervenciones, ¿no?, de él frente a lo que ella le estaba contando. Y él no es terapeuta, digamos, no es monje zen, y tiene esta característica, ¿no? Y por eso a mí el zen me gusta tanto y me merece tanto respeto porque busca, en el zen se habla mucho del vacío, de la vacuidad, ¿no? Y en eso comparte mucho con el psicoanálisis y con nuestro enfoque astrológico en Yin, y sobre todo con la astrología me parece más novedoso porque la imagen que tenemos del astrólogo es el que te dice lo que te va a pasar, el que te dice cómo sos, ¿no? Tenemos esa imagen a nivel sociedad. Por eso yo no me enojo cuando alguien habla mal de la astrología, porque si vos pensás que eso es la astrología, está bien que la critiques. O sea, no tenés por qué saber, si nunca no te cruzaste nunca con nadie que te explicó lo que era la astrología hoy, tenés esa imagen que, bueno, que es muy antigua, ¿no? Fue justo el otro conversatorio, lo hablamos sobre todo desde el auge del psicoanálisis, de ahí para acá, la astrología empezó a tomar mucho, lo que hoy llamamos astrología psicológica o astrología humanística, tiene que ver con esto, con tomar formas de intervención que se salen de este protocolo más adivinatorio y predictivo que tenía la astrología originalmente. Y acá vemos que la astrología para mí es un lenguaje fascinante porque puede mutar y sobrevivir. De hecho, la astrología es súper antigua y sigue vigente, muy vigente, porque tiene la capacidad de mezclarse, de fundirse con otros lenguajes para actualizarse, ¿no? O sea, hoy sabemos que decirle a alguien lo que le va a pasar probablemente no tenga un buen resultado porque puede generar mucha ansiedad, bueno, entre tantas cosas, pero la astrología sí tiene mucho para decir. Y lo paradójico es que tiene para decir cosas que van a pasar, porque mira hacia el futuro. Esta es una cualidad que tiene, y hacia el pasado, ¿no? Entonces, ¿cómo cruzamos eso con la ética y con lo que sabemos hoy en día que está bueno o no en una intervención, ¿no? Entonces, ahí tanto el Sazen como el psicoanálisis creo que son grandes aportes a la intervención astrológica, o si soy astrólogo, son dos caminos que me pueden ayudar eh, a acompañarme en armar ¿cómo se dice? Como la cosmovisión que quiera tener como consultor. Bueno, esto lo vemos mucho en el posgrado, ¿no? Justamente para esto lo Y hablamos. algo que también creo que fue una actualización interesante, en esto sí, por favor, no me dejes incurrir en errores, Lu, pero que tiene que ver con pensar lo vincular, ¿no? Con pensar lo histórico, lo colectivo y lo vincular, em, que también un poco va de la mano con lo que fue pasando en el ámbito más general de la psicología. Tal vez el dispositivo del psicoanálisis, bueno, ya ven que soy muy defensora de esa herramienta, de esa práctica y de ese dispositivo terapéutico, pero me parece que también son interesantes otras prácticas que directamente eh, se desarrollan en otros ámbitos, ¿no? Como puede ser la orientación escolar, los equipos interdisciplinarios de orientación que forman parte del sistema educativo y que acompañan en el marco de una institución que es muy importante en nuestra sociedad, que bueno, podríamos hacer millones de críticas si la escuela está bien, mal, si habría que mejorarla, cómo y tal, pero por lo pronto y en el mientras tanto, las escuelas son una de las instituciones, lo hemos visto sobre todo en la pandemia, ¿no? ¿Qué pasó cuando las escuelas estaban cerradas? Una desorganización total de la vida social. em, y no solo eso, bueno, muchísimas cosas más, pero sí son un espacio de acompañamiento eh, y donde se aprende a convivir, donde se construyen vínculos, donde aparece el desafío por lo intergeneracional, por la transmisión de objetos culturales.
Entonces ahí la psicología también tiene un rol muy importante. Y en aparecer como un lenguaje en los distintos ámbitos. En este momento, bueno, me estoy como eh, estoy profundizando más y más presente en ese ámbito, pero bueno, he estado también en equipos comunitarios, interdisciplinarios, en algunos barrios más vulnerables, en los que paradójicamente era más fácil, entre comillas, armar una red, ¿no? Donde se tuviera en cuenta que la salud mental no es solamente un profesional de la salud escuchando el padecimiento, sino que podía tener una dimensión propositiva, que podría entrar en diálogo con el arte, que podía entrar en diálogo eh, con la participación de, no sé, por ejemplo, los jóvenes o de la comunidad en las decisiones. Y era, en un sentido, más fácil conectar la escuela, el centro de salud, el centro comunitario, el espacio de jóvenes, el club de barrio, que hacerlo en una zona urbana. Yo acá vivo en la ciudad y no conozco a la mayor parte de mis vecinos, ni me entero de lo que pasa en el club de barrio que está a 3 cuadras, ¿no? Entonces hay un desafío también de, bueno, cómo nos vinculamos, cómo participamos del espacio común, eh, en los que, bueno, la psicología tiene el desafío, o sea, si bien hay desarrollos, si hay como unas formaciones, si se quiere, más marginales que también empiezan a tener mayor trascendencia y visibilidad. Hay mucho por caminar ahí y me parece que, bueno, que la astrología también viene tomando, levantando esa apuesta eh, en lo que estuvimos conversando, ¿no? Tal vez habría que imaginar nuevos modos de implementación. De pronto lo grupal es un elemento ya de por sí valioso, interesante. Mm. Sí, en astrología también vimos que se empezó a hablar más de, bueno, la sinastría, ¿no? Que es esta técnica tan compleja que tiene la astrología, que es el estudio de la combinación de cartas, ¿no? De una carta con la otra. Y esto lo vemos como, o sea, yo enseñando astrología también veo como no hay, em, no hay una energía pura, o sea, no es que Aries es Aries, o sea, Aries es Aries visto En desde relación, algo. Entonces, Tauro te va a decir que Aries es reacelerado y es violento, y de golpe Sagitario te va a decir que es divertido y que está buenísimo y que es decidido, qué sé yo. Como que depende quién mire, ¿no? Entonces, la astrología es un lenguaje que nos muestra muy, muy concreto esto, de que lo que estoy viendo siempre va a estar tenido desde en nuestro caso desde mi código natal, ¿no? Y con la evolución que tiene y tal, que no es fijo, pero que trae una impronta, digamos. Está habiendo algunas investigaciones en relación a esto. Hasta ahora ninguna que me haya llamado la atención para participar, pero son primeras investigaciones de vinculares a través de los códigos. Pero bueno, son en grupos muy también muy elitistas, que es otra cosa, ¿no? Que me pasa. Eh, mm, Permiso. adelante. Parecía ahí un poco en lo último que decía Nati, ¿no? Del trabajo en los barrios y de pronto la grupalidad y cómo se me viene la palabra alcance, ¿no? Como hay todas estas cosas que estamos charlando, digo, es un privilegio estar en una grupalidad, charlar esto, un privilegio de privilegiados, digo, somos una élite acá charlando de estas cuestiones. Y también está el alcance en la pregunta de Ceci, inicial, bueno, también de escucharse uno, ¿no? Yo me escuché la pregunta y dije, claro, qué bien, qué bueno que charlemos de esto, porque yo venía como condicionado por ahí más por el título y me esperaba algo más neptuniano, conectado más con lo sagrado y por ahí la pata esotérica, pero unirlo y llevarlo bueno, al consultorio, los profesionales,
a la consulta a los astrólogos, las astrólogas, pero esta pregunta, me parece la pregunta, habitar esa pregunta y quedarnos ahí, ¿no? Del alcance de lo que yo hago, sea lo que sea, en cualquier praxis de cualquier trabajo, de cualquier cosa. Eh, Preguntarse el alcance y cuándo derivar o cuándo recomendar, bueno, no, yo esto no, pero... Sí, el alcance y los límites. Mm. Y a la vez el alcance de la herramienta hasta a quienes les llega, ¿no? A quienes se las hacemos llegar, a quienes se la podemos acercar. Si no es como que estamos, y también digo, lo vincular, esto que podemos ver y podemos conversar, de pronto no le llega a los que más roto tienen toda esa estructura, ¿no? Eh, Sí. bueno, Ahí entra también una dimensión que se mencionó en algún comentario a posteriori del encuentro anterior, que tenía que ver con la pregunta por lo político. Em, yo ahí no lo tomaría en términos partidarios, em, pero sí el alcance que vos mencionás desde mi lectura tiene que ver también con lo político. Em, Porque hay una democratización de estos saberes y de estos dispositivos que, que tienen que ver con eso, digamos. De hecho, también es algo de lo que venimos conversando mucho con Lu. Por ahí, ahora que ya entramos un poco más en confianza y en tema, creo que algo mencioné en el encuentro anterior. em, Parte de lo que venimos trabajando con este programa que, que se orienta a un alcance muy masivo a través de equipos técnicos en todas las provincias, eh, tiene que ver con una problemática de salud mental que está emergiendo a nivel global, que se ha profundizado muchísimo a partir de la pandemia y que tiene que ver lamentablemente con intentos de suicidio y suicidios consumados en niños, niñas y adolescentes. Hasta la pandemia hablábamos de adolescentes. Y lamentablemente a partir de ese momento y hay, digamos, una afectación transversal de los diferentes, de los diferentes sectores sociales, económicos, a nivel geográfico, digamos, afecta tanto en zonas rurales como urbanas, desde La Quiaca hasta Ushuaia, o mejor dicho, em, Río Grande, que es una ciudad también en Tierra del Fuego que está sumamente afectada por esta problemática. Misiones, pero bueno, es en todo el país, digamos, es en todo el país, es en escuelas privadas de una matrícula carísima y en escuelas muy humildes que por ahí son rurales, plurigrado y ahí... bueno, me parece que lo que vos traes como alcance está bueno también que mantenga un nivel de pregunta, de interpelación permanente, ¿no? De hacia quién. Por ahí podríamos empezar diciendo que nunca sabemos cuál es el alcance que va a tener una intervención. Eh, Podemos pensar en la masividad, podemos formalizarlo. De hecho, lo que yo les decía de los equipos de orientación escolar, eh, son quienes están. Se esperaría que fuera el sistema de salud, ¿no? El que estuviera pensando una respuesta. Y a pesar de que el sistema de salud y los equipos de todas las provincias, que conozco a la mayoría de ellos, eh, equipos centrales, equipos territoriales, de los territoriales no puedo decir que conozco a la mayoría, conozco a muchos, eh, están con un compromiso muy grande, pero lo que quieren es entrar a las escuelas a trabajarlo, ¿no? Como que hubiera un articulador ahí que al momento de pensar lo preventivo, que al momento de pensar el acompañamiento cotidiano, que al momento de pensar en la inserción comunitaria, están viendo cómo entrar a las escuelas. Y tal vez lo que desde el equipo que me toca liderar en este momento
tan particular y tan difícil, venimos trabajando y a la vez yo integro un equipo en un colegio secundario. em, lo que tratamos de poner en valor son los saberes comunitarios y los saberes, digamos, de la institución, porque ahí un profesional de la salud mental recontra comprometido puede entrar y venir con todo su bagaje y no poder responder a la urgencia de lo que allí acontece, porque en general lo que encontramos son sujetos inesperados, o sea, no se ajusta la expectativa de lo que creemos que debería ser un adolescente o un niño, una niña, a lo que efectivamente después sucede en el encuentro. Entonces, lo que se piensa en fortalecer o lo que estamos intentando que ocurra eh, es que haya un fortalecimiento del vínculo pedagógico, del vínculo comunitario y desde este lugar que a mí me toca, no quiere decir que es el único ni el más valioso, pero sí uno importante, digamos, cómo se puede resignificar el lugar social de las escuelas en este momento, en este tiempo, donde no basta con que un docente sepa enseñar matemática, el contenido curricular solamente, sino que es mucho lo que la escuela tiene para construir en términos de convivencia, en términos de vínculos, en términos de transmisión de algo valioso, ¿no? Que otro tema que estamos viendo que nos atraviesa como sociedad, también transversalmente, y supongo que lo habrán visto y algo mencionamos el otro día, son las apuestas en línea y los consumos problemáticos digitales. Entonces, ¿qué les podemos ofrecer a nuestros jóvenes que de algún modo los aloje tanto como para que el mayor interés que tengan no sea ser cajeros de un casino virtual o estén apostando en lugar de formar parte de lo que ahí sucede en el marco de la escuela, ¿no? ¿Qué les estamos legando? Digamos, tenemos mucho para trabajar ahí, un montón. A mí me encanta cuando muchas de las conversaciones que tenemos, siempre que lo hago con Nati me pasa lo mismo, que vuelvo a preguntarme, porque te escucho y vuelvo a preguntarme eh, cómo estoy ejerciendo el rol de consultora, ¿no? Porque es lo mismo, tipo, bueno, soy docente, ¿cómo estoy ejerciendo ese rol? ¿Qué estoy haciendo con eso? ¿Qué es mi lugar? ¿Qué es el lugar al que yo llego? Yo me acuerdo cuando Nati iba a trabajar a barrios, que iba a situaciones tremendas y que después venía y yo le hacía alguna cosa, no sé, alguna brujería, que yo le decía tipo, gracias, porque a mí no me da el corazón y la empatía para hacer lo que vos haces. O sea, yo siento una permeabilidad que, bueno, que vos después también has reconocido que tenés, que la viste. Era, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo no puedo ir al barrio, pero puedo ayudar a alguien que está yendo a un barrio, ¿no? Y eso es mi aporte al barrio. Digo, bueno, como cada uno, desde el lugar en donde está, siempre estamos haciendo política, siempre estamos haciendo algo, quiero decir. Todas las decisiones que tomemos, económicas, de tiempo, y revisarlas me parece fundamental también, ¿no? Porque es lo inmediato, es lo que podemos. A veces quizás ya se nos fue, algunos cuando éramos más jóvenes era tipo, bueno, ¿qué voy a hacer por el mundo? Quiero hacer algo enorme y grande, ¿no? Que nos pasa a todos, creo, en algún momento y está bien. Y después nos damos cuenta que cambiar el mundo es cambiar mi mundo, que es, bueno, mi alcance, eso es lo posible. Después del tránsito de Saturno, en el mejor de los casos, cerca de los 30 años, ya nos damos cuenta de que es eso, en realidad, lo posible. Y por eso me gusta mucho esto que traes, porque desde el punto de vista de la astrología, no solo desde el lado de la consulta, sino desde el lado de la docencia, o sea, desde cualquier lado, no tener en cuenta estas problemáticas, no tener en cuenta el contexto, es una decisión también, aunque no parezca. Tenía una profesora de astrología, Olga Wayne, que estuvo en el CONICET mucho, bueno, una mujer muy querida por Es mí, investigadora de historia del investigadora. CONICET. Ujú. Astróloga, yo tomé clases con ella cuando empecé en Casa 11 hace muchos años, y después yo tomé con ella un posgrado, después de recibirme, y ella arrancaba la clase hablando del contexto mundial, ni siquiera Argentina, que yo al principio no entendía nada, yo era más chica, y yo decía,
¿qué vengo? Una clase de política, casi que me molestaba un poco, como yo soy muy eficiente, muy capricornio, tipo, vengo a tomar clases de astrología, dame clases de astrología. Y después entendí, ¿no? Digo, no, es tipo, y la amé. Digo, claro, no estamos separados. Yo no puedo estudiar astrología sin entender. O sea, voy a ser consultante, voy a ser consultora de alguien que viene. ¿En qué contexto viene? ¿De qué familia viene? ¿De qué barrio viene? No es lo mismo. Entonces, eso es una información que nos toca escuchar, ¿no? Conversar, problematizar, hablar. Bueno, esto es algo de lo que siento que me aporta también siempre en nuestras conversaciones, como... Sí, y ahí entra también lo que decía Mariano del elitismo. Es todo un debate que no quisiera desmerecer en lo más mínimo. Pero también en eso yo lo tomaría como una responsabilidad, ¿no? Porque no sabemos la vida de quién estamos tocando y, y cómo y qué marca puede dejar eso. Y, y en todo caso, el poder acceder a saberes, a conocimientos, a experiencias que otras personas tal vez no. En el caso de la psicología, eh, yo diría bueno, que también podría ser más elitista, ¿no? Si la educación pública sigue en la situación en la que está y, digamos, también soy docente de la universidad y hay muchos colegas que no están pudiendo sostener su trabajo porque el salario es exiguo. eh, no solo es democrático poder estudiar, sino que también es democrático poder acceder a atenderte en el dispositivo que sea con profesionales de excelencia, ¿no? Ahí entonces hay una doble responsabilidad para quienes accedemos. Eh, y también en el caso de la astrología, al no estar formalizado, digamos, me consta que es una pregunta que Lu siempre tiene en cualquier ámbito de formación que despliegue y, y de ver cómo eso puede eh, no replicar o replicar lo menos posible o, digamos, no dejar afuera a nadie que está interesado. Después, cómo se genera un interés en un tema que capaz ni sabemos que existe, bueno, ya por ahí excede la práctica individual y ya requeriría, bueno, pensar en juntarse con otros, ¿no? Que también estén trabajando y que le tengan ese interés. Eh, pero bueno, es una pregunta que está presente siempre, ¿no? Que Lu dice, bueno, si es acá, si es en Buenos Aires, si es en otro lugar, Sí, estaba dónde pensando. llevarlo. Mm. Yo ahora estoy haciendo un viaje a Misiones y estoy sintiendo como... Estaba sintiendo eso cuando lo nombrabas. Como, no sé. eh, igual también, ahí sí hay algo para mí del misterio, ¿no? De que ni idea por qué nacemos en un lugar, por qué nos toca estar en un lugar, por qué de golpe nos copamos. El otro día en la fiesta del sábado fue la fiesta de fin de año de la escuela y una de las docentes me preguntaba por qué Salto Encantado, que es el lugar en donde voy en Misiones. Digo, ¿por qué ahí? ¿No? ¿Qué pasó? Y siempre que le preguntas a las personas que van a lugares así, es una suerte de eventos encadenados de manera muy misteriosa. Porque no es que tengo familia, si vos si tengo familia, tengo amigos, está. Pero tengo muchos amigos que se fueron a otros lados. Tengo una amiga que está en Cortadera San Luis, en donde hicimos un retiro. Que yo decía, ¿por qué te fuiste a Cortaderas? Tipo, ¿no? Y bueno, porque un amigo, no sé qué, que viajé un día, y, ¿viste? Digo, como que te va llevando y decís, bueno, ahí viene la parte más misteriosa. Eh, pero a mí me pegó realmente muy fuerte. Cada vez que voy me pega muy fuerte cuando vuelvo del exceso de cosas, de la cantidad de cosas que tenemos acá en materia de psicología, astrología y de la falta allá. Y digo, che, como esto hay que descentralizarlo, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Pero bueno, en la medida que uno pueda, o sea, para mí fue muy clave la pandemia en ese sentido porque pude empezar a trabajar online y me pudo permitir viajar, digo, ¿no? Como, eh,
que me sea posible. Y después, bueno, les iré contando cuando viaje y esté un poco más allá, también cómo recibe el lugar a la práctica astrológica, a las constelaciones familiares, como si está listo también para eso, si sirve, ¿no? Porque también, bueno, esto, qué es lo que el lugar necesita y qué es lo que las personas de ahí necesitan. Sí, yo ahí lo que le suelo decir así como más en confianza, Lu, es como que yo creo que, bueno, igual coincidimos en esto varias veces, que las prácticas suelen ser una excusa en relación a lo que ella genera, eh, Sí, como en ese carácter de brujita que tiene, y que un poco que puede ir y tocar el derbaque y tal vez eso sí, también sea una práctica transformadora del lugar, sí, o más que transformadora del lugar, como, no sé, el que viene de afuera a traer la verdad de Buenos Aires, que habría que también estar pilla ahí, que no pase eso. tal cual. eh, Ver lo que el lugar propone, porque tal vez Eso, ahí aparecen, no sé, te ofrecen armar una huerta y va por ahí, no sé, sí, pueden ser sí, cualquier sí. cosa. Bueno, eso es interesante también, como pensándolo desde el consultorio, como para mí se hace muy evidente que es una excusa, ¿no? Como la persona llega, bueno, uno hace psicoanálisis, el otro hace astrología, el otro hace no sé qué, y cada herramienta tiene su potencia, pero lo que, a lo que nos estamos exponiendo es un fenómeno de acompañamiento humano, que eso es, tiene mucha historia, eh, y ahí es, bueno, en el posgrado le damos mucho pie a esto, como no importa tanto la técnica, como si no podemos soltar la técnica ahí, en cuanto estoy con un humano delante que no sé, que lo estoy viendo por primera vez y que por más buena astróloga que sea, nunca vi, o sea, nunca te acompañé a vos, o sea, no sé quién sos. Por lo tanto, estoy en blanco en ese sentido, ¿no? En ese vacío, digo, lo mismo yendo a un lugar, yendo a misiones o donde sea, como como mantenernos en esa, eso, como en esa Sí, humildad. correrse del lugar de saber Eso. sería Ujú. algo que también hace a la ética. Sí, Incluso cuando puede pasar que te lo demanden, ¿no? Como total. eso es lo más difícil. Eso es lo más difícil y la importancia de frustrar, ¿no? A una persona. Mira, hablando de, que recién lo decías, mandar a alguien a terapia, a mí me pasa mucho que en mis consultas pregunto siempre si hacen terapia y suelo recomendar a veces. Y hoy justo hablando de la demanda, hoy vino una persona que quería hacer una constelación individual, porque hace poco empecé a dar constelaciones individuales. Y le pregunto cuántas veces consteló, me dijo que varias, le pregunto cuándo fue la última, hace 2 semanas. Y no sé si ustedes, los que no saben, las constelaciones no es algo para hacer tan seguido, ¿sí? Entonces lo que yo me pregunto ahí es cuánto está tomando. Y ahí es muy, es difícil, o sea, me sigue costando, sigue siendo difícil frustrar, ¿no? Al otro. Pero bueno, es también con las palabras correctas y desde la ética, mira, lo que yo estoy viendo, lo que vos me contás y lo que tu proceso, a vos no te va a servir otra constelación. Es mi punto de vista, me puedo equivocar, puedes ir a otro constelador y que te constele. Pero, bueno, y no viene al caso acá, pero salió algo que tenía que ver con cuánto ella tomaba, ¿no? De los padres, que es una pregunta que hacemos, y cuánto puede tomar de las terapias que hace. Y ahí me cuenta que ningún terapeuta le gusta nunca. Bueno, entonces, como no era para constelar ahí, era para otra cosa, pero ahí nos tenemos que animar a, como también lo que decías vos, Nati, antes, ¿no? De no ponernos en un automático, con un supuesto saber de que, bueno, soy consteladora, entonces viene la persona y constelo, y que de golpe no estoy mirando si es necesario, si no es necesario, qué necesita, ¿no? Porque eh, como repreguntarnos con la persona cuáles son las necesidades, ¿no? Mm, mm. Bueno, ¿quieren hacer alguna pregunta, aporte?
objeción. Ay, Yo quería, ay, perdón. no, dale, dale, dale. Yo quería hacer un comentario con respecto a lo que contabas, Lu, de qué será lo que a una la lleva a ciertos lugares. Y por un lado pensaba, digo, bueno, como el camino del alma, ¿no? Son esas cosas que, esa intuición y que también a veces uno va a algunos lugares eh, como a buscar archivos y a dejar archivos, ¿no? Así como de esa manera lo veo yo, como que uno deja información y también la información llega, ¿no? Sí, claro. Bueno, vos has tenido experiencia, ¿no? En ir a lugares. Ajá, sí, sí, sí. Y que vos, no sé, es algo que tiene que ver con otras vidas, como yo ya estuve acá, o algo tengo que buscar acá, o algo tengo que dejar, o sea, algo que no tiene mucha explicación lógica, ¿no? Total. Y que está bien así, ¿no? Como si podemos renunciar por momentos o suspender momentáneamente la lógica y dejarnos atravesar por otra cosa. Ujú. Dejarnos sorprender. Mm, ok. Me pasa desde mi práctica como consultora, que termino siempre recomendando terapia, o sea, siempre encuentro el motivo desde la carta y desde la entrevista y desde el intercambio con el consultante o la consultante, que me resulta indispensable que vayan a investigar con un psicoanalista. No puedo evitarlo, no sé si es un vicio o si realmente la mayoría de la gente tiene muchas cosas para trabajar con una profundidad que creo que la astrología, por la información que tenemos, no puede dar, pero que no alcanza la lectura de la carta y todo lo que sucede en la entrevista y todo lo que se investiga y todo lo que se confiesa y todo lo que sucede en esa entrevista no puede quedar en la nada, no puede al otro día el consultante seguir de la misma manera. Ese es mi objetivo, ¿no? Y es lo que me pasa, aunque no quiera. Mm. Bueno, hoy le decía a esta consultante eso, ¿no? Como le preguntaba, como, ¿a dónde llevas después, ¿no? Lo que constelás, lo que ves, como, ¿qué haces con eso? Y le preguntaba honestamente, digo, ¿te sentís con herramientas? Y ella se dio cuenta que por eso volvía a querer constelar en realidad, porque no era que quería volver a constelar, era que no estaba haciendo un proceso con todo lo que estaba, o sea, seguía necesitando acompañamiento. Y ahí se le hizo muy obvio, ¿no? Como bueno, que no, yo le decía, no implica que vos no sigas constelando, hay gente que constela más seguido, no importa, pero si vos tenés un espacio en donde elaborar eso, le vas a sacar más jugo, como es, ¿no? Eso sí es Además, lógico. como la astrología funciona realmente, salen a la luz cuestiones que no podemos abordar nosotras, es decir, cosas muy serias en la historia personal que se confiesan en la entrevista a partir de una intervención de la astróloga que realmente no tenemos herramientas para manejar. Entonces, me parece que es ético también sugerir la intervención de un terapeuta. Sí, iba a decir eso justamente, que tal vez tiene que ver con tu posicionamiento ético y con tu modo de lectura. Y también después queda en el otro, ¿no? Si la decisión, no es que podés decidir por la persona si lo va a tomar o no, pero bueno, de pronto sí. Conozco mucha gente que no es psicoanalista y que es militante del psicoanálisis Sí. de esa manera. Uno de ellos es mi pareja eh, que bueno, que le hace un chiste a su analista que dice una vez que era, no sé si era un feriado, que no había transporte, no sé qué pasaba y se fue caminando como 40 cuadras hasta el análisis y dice, yo hasta que la conocí a Nati y pensaba que esto era una porquería y hoy mira que me podría haber quedado durmiendo, estoy acá. Ah, Eh, mi pareja y también es fanático. 3 años de psicoanálisis hay acá. Y una hija psicoanalista. Claro, sí. Bueno, después también hay astrólogos que se forman.
Yo de hecho me empecé a formar en constelaciones familiares y hice formación ahora en trauma este año, digamos, como que me sigo formando. Yo entré a la UBA a hacer psicoanálisis y salí a psicología y salí espantada en ese momento por varias razones, pero también es algo que podemos como, digo, podemos estudiar una carrera de psicología o podemos estudiar herramientas que nos permitan acompañar desde algún otro dispositivo, ¿no? Si sentimos que nos pasa mucho que en las consultas se abren cosas. O en la vida también nos va llevando, qué sé yo, a actualizar. Es otra opción. Estaba Ana en un momento que quería tomar Sí, la palabra. ah, se estaba escuchando, ¿no? Lo que me quedé pensando es, por ejemplo, Nati, vos, no sé cómo decir, ejercés como una psicología social, con grupos en la sociedad, en el entorno educativo. Y la astrología es como más bien individual, no hay como eh, no me doy cuenta si se puede aplicar así en la educación, en un grupo de escolares, en un grupo de adolescentes o en un grupo de personas de determinado contexto. Este, con la astrología no es posible, ¿no? Pregunta. Es una buena pregunta. Em, por ejemplo, Pelu, que es mi mamá, que varios la conocen ya, ella trabajaba en una empresa en recursos humanos y usaba las cartas natales, lo decía, ¿no? No era usaba las cartas natales em, para leer ciertas cosas de las personas y los grupos, pero bueno, ella no tenía otros colegas con quien compartir ahí, entonces era un trabajo como una observación más solitaria y que le ha dado mucha información a ella. Y nosotras, por ejemplo, en el equipo de Jean en la escuela lo usamos y, por ejemplo, para darte una idea, que no sé si es a lo que te estás refiriendo, quizás es más complejo, pero ponele, cuando hay alguna problemática con algún alumno o con alguna alumna, miramos la carta y muchas veces es una información muy interesante de entender lo que le está... No es lo mismo que hemos tenido, o sea, alumnas que han venido con ciertos planteos que pueden parecer agresivos y de golpe tienen Luna en Aries, conjunción Marte, y vos no podés tomar eso como agresivo, es una manifestación de Luna en Aries, conjunción Marte, no te está queriendo agredir, es su forma de hablar, ¿no? Entonces digo, como tener en cuenta los códigos natales y también la mirada del cielo, que es la astrología mundana, a la que yo no me dedico tanto, pero que es muy interesante, que son los fenómenos sociales que se producen bajo ciertos emplazamientos, ¿no? O sea, me imagino que la astrología debe tener, siento que sí tiene información para usar, pero creo que no se ha usado, al menos hasta donde yo tengo registro y conocimiento, es algo que, bueno, porque todavía también, o sea, yo vivo en mi mundo en donde todos hablan astrología, más o menos. Aún no sé, mis amigos que no saben astrología ya me escuchan hablar de astrología, pero es todavía un lenguaje muy poco difundido en términos más globales, ¿no? Eh, pero yo creo que sí tendría para aportar. Y también siento que estudiar astrología, pero bueno, esto es algo un poco más que se va, quizás, que estudiar astrología sí o sí te da una mirada social, política, cósmica. Digo, el estudio de los símbolos te pone en perspectiva. ¿Viste? Esto sí. Mm. Me quedo pensando, es una buena pregunta, ¿cómo podría la astrología involucrarse en eso, en esos campos? Capaz en forma de talleres en las escuelas sería como en una educación utópica, ¿no? Como recurso, como transporte de un lenguaje que explicite un poco lo vincular que en el colegio sucede todo el tiempo, nos atraviesa, ¿no? Atraviesa a las familias, a los padres, a los docentes, a los
niños desde ya, pero yo veo los pibes, mis hijas se recopan cuando charlamos de esas cosas. Se interesan y cuando es un lenguaje que las incluye, eh, siento que le ponen atención y que hay curiosidad y que quieren más. Pero bueno, me No viene, sé si es tan utópico igual, porque también la educación sexual integral era en algún momento algo impensado y algo... y eh, digo utópico para los que nos gusta la astrología y decimos que se enseña en el colegio, ¿no? Como en ese Claro, sentido. ¿cómo puede ser que no? Pero, pero lo veo también como atravesado por la palabra que nos invitó para hoy, ¿no? De lo sagrado. Me parece que está todo atravesado por lo sagrado en la escucha, en la humildad, en el reconocimiento del alcance de la propia praxis. Eh, no sé, me encanta la palabra y lo sagrado con todo esto que está apareciendo. Claro. Bueno, es que hay mucho, mucho escrito, ¿no? Sobre cómo nos fuimos desconectando de lo sagrado. Hay mucho, no sé, pero puedo nombrar em, la astrología védica, por nombrar algo. No sé, podemos nombrar Nietzsche también, pero digo, de la astrología védica hay escritos muy antiguos que vienen nombrando esta etapa como una etapa que le llaman Kali Yuga, que es de oscuridad total, hacia la que vamos cada vez más hacia una oscuridad. eh, y extinción, si se quisiera, y después renacimiento, ¿no? Y que esto pasó muchas veces, como que no es algo... Esto es una teoría, una cosmovisión de la astrología védica. Y lo que se repite es esta desconexión de lo sagrado, es decir, esta decisión en donde queda cada vez lo sagrado más ensordecido, ¿no? Como más ruido en relación a eso. Y yo creo que ahí desde la herramienta de la astrología y otras hay mucho por hacer. Yo ahí sí me siento como muy militante, ¿no? Como de... Tengo un amigo con el que decimos cuando está la cosa medio heavy en el mundo y en el país, tipo estamos agarraditos al altar, ¿no? Digo, es un gesto decir, como hay algo que nos sostiene en conexión con algo que nos hace seguir adelante, que nos hace vivir y nos hace poder ayudar, que ya es como ponele. Primero estar bien, ¿no? Y no molestar a nadie. Si Bueno, pero encima que nos humaniza, ¿no? Que nos humaniza, porque también aparecía al principio esto de la... Bueno, Lucía es mi astróloga, entonces un poco sabe, pero estoy con la pregunta bueno, un poco la pregunta de Ceci, ¿no? Del alcance, de lo que me habilito, de lo que me habilita un título en la pared, y aparecía lo de la ciencia versus lo esotérico, lo brujita. Estamos hablando de lo bueno, mismo, ¿no? Como hay espacio de un resistencia libro, también es estar. hay un libro muy bueno que les puedo recomendar si les interesa, que es de una argentina, Ana María Llamazares, que es antropóloga, que se llama Del reloj a la flor de loto y que hace toda una investigación súper exhaustiva como dice el título, ¿no? Como del paradigma más mecanicista al paradigma holístico que le llama ella. Eh, y es súper académica, quiero decir, ¿no? Como muy académica. Es de lectura, no es tan complejo, digamos, no es súper sencillo, pero tampoco es tan complejo, o sea, se entiende. Eh, y a mí lo que me pareció más interesante es ir viendo cómo es un retorno esto, cómo es un regreso a lo sagrado, que hoy en día se ve como algo novedoso, ¿no? Como hay ahora estas cosas espirituales y en realidad es como, o la medicina alternativa. Si la medicina alternativa es la medicina antigua, o sea, la medicina china no es alternativa, es primera que la alópata. O sea, ¿por qué le decís alternativo a algo que tiene miles de años más que la medicina actual, ¿no? Como una confusión ahí importantísima y que no es casualidad también, ahí explica también el libro las razones. Eh, y yo creo que lo que nos convoca, y esto con Nati siento que también en nuestros encuentros aparece mucho esto de recuperar ese espacio, ¿no? De cómo nos damos cuenta de la importancia y la salud que es recuperar ese espacio sagrado
Nosotras cuando nos juntamos tenemos como algunos rituales que hacemos, ¿no? Desde la danza o desde otras técnicas y que funciona, quiero decir, que nos funciona y que es evidente, ¿no? Que esto hace algo. Lo que pasa es que no sabemos cómo funciona. Este es el gran misterio de la astrología y de todo. O sea, no sé cómo es que cuando vos nacés con Marte al ascendente tenés más accidentes en tu vida y te golpeas la cabeza. Yo no te puedo explicar por qué funciona eso, pero funciona. Tipo, lo vemos, ¿no? A través de la casuística, Sí, a través de sus efectos. a través de sus efectos. Ujú, ujú. Por ahí, sí, nosotras venimos pensando mucho y trabajando, digamos, no en un pensar, como decíamos el otro día, meramente racional, sino pasándolo por el cuerpo y pensando desde allí, desde la experiencia, que estos elementos, ¿no? La palabra o el símbolo, el cuerpo, el vínculo con los otros, lo común, lo comunitario, lo grupal, y lo sagrado, como cuatro elementos que son estructurantes, eh, y que también tienen que ver con cierto modo de estar en el mundo, con cierto bienestar, digamos, no quiero tampoco hacer un culto al bienestar porque también eso se ha vuelto un poco mercantil, pero, pero sí, como cuestiones que permiten sostener la vida en otros términos, ¿no? No tan del desgaste, del cansancio, del vacío, del desgano, eh, como reconstruir algo y sostener y desplegar algo del orden del deseo, sería en términos del psicoanálisis. Y, y algo que me quedó picando hace un montón y que tampoco creo que se lo llegué a decir a Lu, que en estos tiempos donde las brújulas están, parece, bastante desmagnetizadas en general y no tenemos una orientación clara de para dónde va la humanidad, eh, no, o sea, creo que está un poco devaluada la idea de la intuición, ¿no? Como algo inferior. Y, y me parece que es una herramienta que tenemos que no está por fuera de esta idea del cuerpo y de lo sagrado y que también se ejercita, se practica, eh, por lo menos a mí me viene costando este año por por la lógica mundana y la vida cotidiana, y los tiempos acelerados, eh, mm, digamos, me ha costado bastante poder darle el lugar que merece el cuerpo y lo sagrado y el espacio de encuentro sistemático con otros. Eh, Sin embargo, conservo esto de la intuición, que creo que hoy es una herramienta muy valiosa. No sé todavía bien cómo se podría formalizar, pero últimamente me vengo manejando mucho por la intuición. eh, y bueno, se los comparto. No, tampoco voy a hacer una alegoría, pero no, no es la palabra. Eh, no voy a hacer no quiero, digamos, ni que sea algo devaluado ni sobrevaluado, pero sí es un elemento que a veces olvidamos, creemos que todo tiene que ser pura planificación. Este año he tenido que tirar tantas planificaciones por la borda, y gente que me pide que confirme cosas y bueno, yo te la confirmo, pero de ahí a que pase la verdad, eh, median varias cuestiones. Así que bueno, creo que eso es algo también que el modo de vida que llevamos nos tiende a decir esto no, todo Mm, tiene que estar resuelto en otros términos y, y creo que es un capítulo interesante para abrir en otro momento. mm, Tampoco en hacer algo naif, romántico, sí, digamos, no se trata de eso. Pero hay una alarma ahí, como un algo que, ya que esto, que las grandes líneas de orientación que en otros momentos tuvimos como culturales, ¿no? Que nos llevaban para algún lugar,
hoy están muy degradadas. Incluso esta idea de lo sagrado, no sé, pensaba en el Papa Francisco. No soy cristiana, nada de esto, pero es interesante mucho de lo que él trae en su discurso. Incluso esto que viene denunciando hace un tiempo del dios del dinero, ¿no? Tal vez, bueno, le compite bastante a la institución que él representa, pero cómo, digamos, termina estando, y a mí no me cerraba la idea que él traía, ¿no? Del dios del dinero. Decía, bueno, el dinero tampoco, porque el dinero hasta tiene un valor simbólico que lo que hoy vivimos no posee, ¿no? Y cuando escucho estudiantes o jóvenes que están con esta cuestión de las apuestas, eh, no hay tanta diferencia entre los numeritos, los puntos de un videojuego y el dinero que por ahí apuestan en algo que es totalmente efímero y que no deja de ser un número en la pantalla del celular. No es, digamos, hay una diferencia hasta con el dinero en términos materiales que no es tal, que igualmente es un papel pintado, un elemento simbólico que representa tal cosa, pero hasta hay una caída, ¿no? En ese punto. De manera que, bueno, mm, algo de lo que venimos pensando en reconstruir en términos de una subjetividad acorde a estos tiempos y que no esté arrasada por las condiciones de la época, tendría que ver con poner en valor y en práctica y darle un lugar, que no sabemos exactamente a dónde nos llevaría, a estos cuatro elementos, ¿no? Sintetizados en esos cuatro elementos, pero que sabemos que hay mucho más. La palabra, el cuerpo, los otros y lo sagrado. Haciendo un nexo con lo que acabas de decir respecto de la intuición, me gustaría preguntarle a Lucía que roza con la magia, ¿no? Cuando uno mira un símbolo en una carta, en realidad tiene más de una interpretación. ¿Cuándo o cuánto actúa la intuición cuando uno decide hablar de una cosa y no de otra, ¿no? Me parece que es absolutamente irracional ese momento. Sí. Mira, hay un constelador que a mí me gusta mucho, es un psicólogo gestáltico, que es Joan Garriga, que en un taller que yo fui a tomar hace unos años, creo que era en Mendoza, él dijo, la intuición es observación más un poco de suerte. Y me pareció muy interesante porque yo creo, es una opinión que tengo de lo que vengo investigando con mi intuición. Yo tengo la sensación de que cuando intuimos, en realidad estamos observando algo que no nos damos cuenta que estamos observando. ¿Sí? Desde algo bien evidente que vi a alguien y digo, ay, me dio mala impresión. Y quizás estoy aprendiendo a leer algo, y no digo de lo físico, solamente lo físico puede ser, pero me refiero también bueno, esto es los campos morfogenéticos de Rupert Sheldrake, que si no los investigaron los pueden leer, están muy por todos lados. Son varios estudios y toda una línea de investigación en donde explica que hoy con internet no nos parece tan raro creer en esto, ¿no? Que son campos de información que se comparten por especie en general y en principio, en donde hay una información, en donde cada persona tiene acceso a este campo. También de esta manera se explican las constelaciones familiares, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser? Si alguno estuvo en un taller de constelaciones sabe que no miento, que yo elijo a fulano para representar a mi mamá, que no conoce a mi mamá, que yo no lo conozco a él, y tiene los mismos gestos, usa las mismas palabras. Tipo, ¿de dónde lo saca? Esto parecería brujería, y esto en realidad es que hay un reservorio de información que es invisible al cual nos podemos conectar. ¿Sí? Yo creo que esto, dentro de muy poco tiempo, espero que esto ya se deje de ver como algo tan brujeril y se pueda ver como lo que es algo observable. ¿Sí? Sí, cualquier científico se lo pone a Sí. investigar, lo puede ver. Nati, vas a decir algo. Me gusta esa definición. Tal vez les comparto lo que me viene sucediendo ya hace un tiempo, eh, que es eh, por ahí por mis características y seguro algunas cosas de mi código natal que desconozco, eh, pero me es una cuestión, y por el tipo de práctica que yo desarrollo, que no es tanto el consultorio, eh,
que es una cosa que me atraviesa el cuerpo, que es para acá no vamos a poder avanzar. Y me insisten y me dicen, vamos por acá, y yo digo, por acá no se va a poder. ¿No? Además tengo como una responsabilidad de liderazgo en distintos lugares que, bueno, ya tendré que resolver en alguna medida, pero eh, me aparece como muy claro en el cuerpo por dónde se va a poder y por dónde no. Y algunas veces, bueno, como digamos, ante la insistencia termino cediendo, bueno, a ver, dale, probemos por acá, termina no pudiéndose. Eh, no sé si es que ya es una suerte de profecía autocumplida, pero bueno, Mm. habría que estudiarlo, investigarlo, profundizar y ver un poco la singularidad de lo que me ocurre. No niego que exista, pero hay algo de ese campo, de esa información, que en esta, que lo vivo más como una percepción y como una fuerza que me orienta para un lado y que me enciende como luces de, bueno, puede ser por acá, ahora hay que esperar. Me viene algo de, ahora hay que esperar, Y vos sabés ¿no? que Y nadie esto, quiere esperar, nadie quiere esperar. sí, Yo vos digo, sabés que hay que esto esperar, para hay mí que está esperar. muy ligado con el psicoanálisis. Sueli Rolnik, que es una psicoanalista brasilera, em, tiene un libro que es Esferas de la Insurrección, creo que se llama, em, que es muy interesante y que habla de ella explica esto de la intuición, pero habla como de la conexión con el deseo también, ¿no? Conexión con el deseo, intuición, de cuando la araña, dice, la araña pone la pata en la tela y ahí siente el movimiento, o sea, la tela puede percibir y que si saca la pata de la tela no percibe nada, está ciega, ¿no? Como que la tela es ese campo que la conecta con la posibilidad de intuir el entorno. Y lo que dice es que, lo explica mucho mejor de lo que yo puedo nombrar acá, pero si les interesa, hay videos también en donde ella habla, si no les gusta tanto leer, que lo explica. Ella dice que venimos con muchas prácticas que nos han sacado la pata de la tela, con traumas históricos, traumas personales y un montón de situaciones en donde la pata se fue de la tela y estamos a tientas en la vida. Entonces, por eso ahí es en donde para mí el psicoanálisis tiene algo muy valioso, que es como un espacio en donde puedas reconectar con el deseo, ¿sí? Perdón si lo digo mal, pero esto para mí se vive así, ¿no? Como es poner la pata en la telaraña de nuevo. Y las prácticas que desarrollan la intuición también, ¿no? Como no estamos, tantas personas que nos dicen, sí, yo sabía que no era para ahí, pero no me hice caso. Claro, porque no estamos acostumbrados a darle el valor que tiene ese registro. No estamos educados en eso. Y yo creo que hay una razón. A veces me pongo medio, no es paranoica, ¿cómo se dice? Bueno, Conspiranoide. eso, me pongo medio conspiranoica. Pero digo, no me parece de casualidad, porque si estábamos todos con la patita en la tela, hay varias cosas que no podrían suceder, ¿no? Em, entonces, coincido con que esto que estamos trayendo es medio de vital importancia retomar, ¿no? Esta conversación sobre la intuición em, Sí, me en encanta esto que conjunto. decías. Mm, No lo había escuchado nunca, lo del deseo, y sí, mi interpretación va más por ahí porque son las palabras con las que mi lenguaje, digamos, claro. pero totalmente creo lo mismo. O incluso me ha tocado tener que intervenir, tomar la palabra en situaciones controversiales, difíciles, adversas, conflictivas, ahí in situ donde estaban pasando los problemas. Em, y si me pongo a pensar lo que voy a decir, em, sale mal, sale mal. Por ahí me agarran tres ideas y digo, bueno, listo, las tengo y empiezo a hablar y algo se conecta, em, que tiene que ver con lo que está pasando y muchas veces después no lo recuerdo del todo lo que dije. Eh, Bueno, eso es lo que se le llama canalización, sí, entiendo. aunque te Pero cueste. no es una cosa mística, o sea, en esas situaciones no es que estoy canalizando un mensaje para la posteridad, o sea, es algo que por ahí le Sí, pasa, no sé, a los músicos, como algo de eso, ¿no? A mí sí, me pasa sí. en esos Para eventos. mí es esto, es tipo, estamos conectando, solo que todavía no sabemos por qué a algunas personas les es más fácil que a otras, con qué tiene que ver, pero
que hay ahí hay algo con lo que nos conectamos realmente, que está, esto ya sabemos que esto existe. Como que importante, bueno, nosotras en nuestras conversaciones siempre creo que nos fortalecemos eso, ¿no? Nos recordamos, creo que es como nos hace un vínculo que nos recuerda la importancia, porque aparte nos han pasado cosas en la vida muy fuertes y muy importantes en donde esto fue determinante. Yo sé, me acuerdo todo lo que te pasó a vos con los ojos. Sí, me está pasando ahora algo muy similar en vez de todo un año, una escena que se está repitiendo y que, bueno, me tienen que operar el sábado y se me está repitiendo todo un trayecto que fue muy Mm, largo en otro momento, por suerte con menos gravedad y con menos dificultades que en aquel entonces. Pero bueno, sí, estoy teniendo muy presente. Y mm, que sí, que las cosas no pasaron las decisiones no tuvieron que ver con controlar la situación, no tuvieron que ver con una elección yoica. Sí, había un deseo para mí muy fuerte de poder resolver un problema visual que tenía y que implicaba una operación, y en base a eso, ¿no? Que fue un ordenador, el resto se fue acomodando de un modo mágico, misterioso, intuitivo y a contrapelo del sentido común también. mm, Bueno, ahora me está pasando de nuevo y no quiere decir que, listo, lo tengo totalmente resuelto. mm, Es un desafío mm. en Pero como dos que x es un músculo yo siento que es una práctica o un músculo, que esto es lo que pasa con Sazen también, ¿no? La importancia de la permanencia en ciertas prácticas, eh, que no es que lo tengo resuelto, no es que porque una vez lo hice, o sea, una vez intuí bien y ya a partir de ahí lo intuyo bien. Lamentablemente no pasa eso, pero sí hay algo que se va fortaleciendo y que tenemos más predisposición a escuchar esa vocecita o poner la pata en la telaraña en este. Y que si eso no lo fortalezco y me olvido, y yo creo que estamos en un contexto país, un contexto mundial en donde la cantidad de horas con las pantallas, la atomización del... O sea, estamos en una situación en donde está todo muy facilitado para eso, ¿no? Em, bueno, esto, me estoy acordando de cosas que hablamos con Mumón cuando vino. Y la importancia de una práctica, de un encuentro, de algo que me retome a este lugar de lo sagrado, lo que sea para cada uno lo sagrado, ¿no? Ese contacto con algo que está más allá de la lógica, y que no es para desmerecer la lógica, sino para suspenderla por un momento y escuchar esa otra parte que también tiene mucha información, eh, y que me viene esta imagen que vos traías, mirando un símbolo en la carta, ¿no? Como yo sé lo que el símbolo significa, tengo un montón de palabras, digo, no sé, Mercurio, bueno, puedo decir todo lo que sé de Mercurio, son los hermanos, las manos, la calle, el taxi, los pulmones, los idiomas, los libros, o sea, una cantidad de cosas. Pero esa es la parte que tengo racional, que es la que aprendió y estudió, que es importante. Pero después tengo una parte que de todo eso, por alguna extraña razón, dice una. Y decís, ¿cómo puede ser? ¿Por qué? ¿De dónde lo saqué? ¿No? Porque la persona se sorprende porque se imagina, porque proyecta en uno que conecta con no sé qué, y uno mismo dice, no tengo idea por qué dije esto. O sea, no es que soy, ¿no? Es como, me conecté con algo ahí, me pude conectar con algo. Ese es un entrenamiento, creo que es muy importante y para el desarrollo el rol del astrólogo fundamental. Fundamental. Y siempre preguntar, ¿no? Que es lo que digo. eso. Bueno, sí, como me vino esta palabra, te hace sentido, cómo te resuena y la conversación que viene a raíz de esto. Ujú. Bien, estamos en Mariano, me otra. parece que querías decir algo. Ah, No. De todo, pero no termino más, tranqui. Sí, sí, bueno, siempre nos quedan un montón de cosas para seguir, por suerte. sí, re. No, yo solamente agregaría respecto de Sueli, que Sueli dice que la araña va a tejer la tela que necesite ser tejida a partir de esa elección que hace intuitivamente, ¿no? Y cuando comparamos nuestras vidas,
qué difícil o qué facilitador sería poder tejer la telaraña que necesitemos cada uno. Y ahí podríamos pensar, pero la que tenemos no es la que en realidad necesitamos. Y ahí empezamos con con otro debate. Mm, hermoso. Sí. Y lo que subrayaría bueno, en principio les agradezco un montón porque, bueno, siempre es grato y más compartiéndolo con ustedes. La cuestión de la intuición me sirve un montón. Además, me sucede que se me cierran los ojos cuando estoy en esas Mm, situaciones. Em, lo otro que quería enfatizar es el tema de la práctica, ¿no? Como que hay el sostener una práctica, podríamos pensar que es un poco insustituible. En algún encuentro que tuvimos de meditación en el que estuvo Mumón y que venían algunas personas que habían practicado Zazen en otro momento, con las que me identifico ahora, que no estoy sosteniendo la práctica, nos decían a quienes estábamos en ese momento tomando Yukai, creo que fue en ese momento, eh, nos decían algo así como, bueno, ustedes que están practicando saben que esto se trata de una práctica y no de la narración o de una idea sobre una práctica. Eh, y bueno, me acuerdo de esas palabras frecuentemente cuando alguna práctica se interrumpe. Tal vez hay que encontrar cuál, no es para ujú. todas las personas la misma, como decíamos, tampoco lo Puede cambiar. terapéutico, Ujú, eh, pero sin duda que es necesario y que además creo que un tema que agregaría para charlar en otro momento, que está muy vinculado igual a varias cosas que mencionamos hoy, que lo nombraría como cómo, cómo cuidar a los que cuidan o cómo mm, acompañar a quienes acompañan, ¿no? ¿Qué espacio nos damos? Hablamos de la supervisión, hablamos del propio análisis, hablamos de tener mm, algún espacio propio, pero lo pondría en esa clave además, ¿no? Como para poder sostener o para poder transmitir algo de una disciplina corporal, necesitamos seguramente estar tomándolo para transmitir algo de una enseñanza en astrología o en psicoanálisis o para estar analizando, digamos, necesitamos al mismo tiempo estar recibiendo algo de eso, tener espacios para eso. Justo me había venido al principio cuando se tiró su pregunta y después se me fue. Qué bueno que lo traes, Nati, porque también lo podemos dejar ahí como en el tintero. Que en el posgrado lo vemos como lo que necesita el cuerpo o los cuerpos del consultor, ¿no? Tipo, digo, como de todo, que puede ser el descanso, la alimentación, las prácticas, las supervisiones, o sea, cómo nos sostenemos también, ¿no? En ese rol. Y parece tan obvio porque digo, no sé, una persona que es modelo necesita una cierta alimentación y un cierto ejercicio o algo para poder ser modelo. Una persona que es boxeador necesita cierta alimentación y cierto tipo de vida para poder llegar bien al momento de la pelea. El, el que trabaja en acompañamiento necesita cosas específicas. Y no se enseña eso, no se nombra esto. Y es clave para poder acompañar. Em, bueno, Yo le se me quería ocurre. preguntar a Natalia, la autora del libro que mencionaste, del reloj a la flor de loto, si Ah, podés fue Lu. pensar Ana María Llamazares. Gracias. Es hermoso. Ahí Mariano escribió algo. Lo voy a leer así queda grabado. ¿Sí? Lo leo rapidito. La intuición como cultivo, la práctica que nos conecta con los sentidos, como la araña del tacto, contacto con su tela, para sentir y decidir. La comprensión del proceso individual de cada miembro de una grupalidad, de aquellos que necesitan intentar para ver, aun cuando intuimos que no se va a poder. Lo sagrado como humildad en la escucha de un otro siempre y de nosotros mismos como un otro que mientras pensamos está sintiendo. Sagrado balance entre autoconfianza y humildad en el mismo instante.
Gracias. Bueno, yo voy a estar, estoy pensando en esto de Misiones, voy a estar en Misiones hasta marzo y si nos dan en enero no voy a estar conectada, pero en febrero se supone que voy a tener Sí, internet. Entonces, si nos dan ganas y estamos, podemos encontrarnos nuevamente. Ahí vamos. sí, me parece buenísimo. Así reponemos algo de otra cosa que hablábamos hoy con Lu, que es eh, el lugar de los ciclos, ¿no? Ahí parecería que este año está teniendo algunas dificultades para encontrar cortes, finalizaciones y nuevos inicios. Así que tal vez, bueno, podemos decir, bueno, cerramos hoy, 17 de diciembre, y reabrimos algo en febrero. Me encanta, me encanta. Bueno, gracias, grupo, gracias, Nati. Muchas Gracias, gracias, un placer Gracias, gracias. enorme. chicas. Chao, Gracias. chao, gracias. Chao, Muchísimas buenas gracias. noches. Va a quedar la grabación Chao, subida en breve a YouTube, así que ahí la pueden ver bárbaro. y compartir. Gracias, chao, chao. Gracias, chicas. Gracias a ustedes.